En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 17, nos habla de contar los huesos, refiriéndose a la cantidad que hemos dicho que son 200, sin contar los auriculares. Pero aquí el Señor Jesucristo, en este versículo mesiánico, escrito 2000 años antes de su venida, dice, puedo contar todos mis huesos. Pues la tortura sufrida por el Señor Jesucristo ha llegado a hacer que Él pueda ver sus huesos después de que le han quitado pedazos de carne con esos flagelos especiales que tenían los romanos. Entre tanto ellos me miran y me observan, pues así era la crucifixión. Lo miraban, lo observaban amigos y enemigos y pues no hacían nada. Él estaba ahí pagando nuestros pecados. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina, nuestra cátedra es anatomía humana. Estamos viendo el tema de osteología del neurocráneo y veremos en este momento el hueso esfenoides. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y Psicopedagogía, Evaluación y Gestión en Educación Superior en Salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías. El esfenoides ha sido llamado hueso cuña. Esa es la traducción precisamente del griego, es una cuña, y se llama así debido a que está articulado con todos los huesos del cráneo. Por delante se articula con el frontal y con el etmoides. Por detrás se articula con el occipital. Lateralmente se articula con los temporales y con los parietales. Por esa razón que este hueso, de una forma muy irregular, se ha venido a constituir en este hueso cuña. Este hueso, como hemos dicho, es bastante irregular y se encuentra en la parte central de la base del cráneo. Forma gran parte de la fosa craneal media y sus alas menores forman parte de la fosa craneal anterior. Esfenoides, parecido a una cuña. Entonces lo vamos a ir analizando y veremos pues que el esfenoides, siendo irregular, nos va a presentar una parte central que es el cuerpo, del cual se desprenden tres pares de apófisis, las superiores que son las alas menores, las más grandes que son las alas mayores y las verticales que son las apófisis pterigoides. Ahí lo tenemos al esfenoides sacado de su lugar, ¿no? Y ahí está su lugar donde vemos que presenta articulaciones con el hueso frontal, con el hueso parietal, con el hueso temporal y nuevamente por delante con el hueso frontal y hacia abajo y atrás hemos dicho aquí con el occipital, por delante también con el etmoides. Ahí lo tenemos al esfenoides en su lugar y como habíamos mencionado, el esfenoides forma parte de las cavidades orbitarias, forma parte del techo y la pared lateral, forma parte de las fosas temporales donde se inserta el músculo temporal. Ahí está precisamente el esfenoides. Forma parte de la fosa craneal anterior, forma gran parte de la fosa craneal media. Entre sus alas existe un espacio que es la hendidura orbitaria superior, que da paso a importantes ramos nerviosos y vasculares que salen de la cavidad craneana hacia la cavidad orbitaria o ingresan en ella. Luego también el esfenoides forma parte de la fosa infratemporal. Ahí tenemos precisamente esta región llamada fosa infratemporal. Y ahí tenemos las alas mayores del esfenoides y aquí las apófisis pterigoides. Viendo profundamente y la cara endocraneal, pues sabemos que posteriormente, en la cara, en la parte más posterior de las fosas nasales, las apófisis pterigoides están formando la pared lateral de las fosas nasales. En resumen, el esfenoides forma parte de las cavidades orbitarias, de la fosa temporal, de las fosas nasales, de la fosa infratemporal, de la fosa craneal anterior y de la fosa craneal media. Entonces vamos a empezar a analizar el esfenoides comenzando por su cuerpo. Ahí tenemos al cuerpo que nos presenta las alas menores hacia arriba y hacia adelante, las alas mayores hacia abajo y algo hacia atrás y verticalmente las apófisis pterigoides.
Vamos a comparar el cuerpo del esfenoides con con un cubo irregular, por lo cual vamos a describir en él seis caras. Estamos viendo una vista anterior del esfenoides y en el cuerpo encontramos en la línea media esta cresta que está cortada aquí, es un poco más prolongada, se encuentra con la cresta inferior. Esta es la cresta media anterior del cuerpo del esfenoides que se articula con el borde póstero superior de la lámina perpendicular del etmoides. Y luego tenemos a los lados unos surcos verticales en los cuales se observa el orificio de entrada al seno esfenoidal. Y lateralmente a estos canales verticales se encuentran unas semiceldas que se articulan con las semiceldas de la cara posterior de los laberintos etmoidales para convertirse en celdas completas. Esta cara anterior en su conjunto está formando parte del techo de las fosas nasales. Y pues ahora vamos a ver toda esta que es la cara superior del cuerpo del esfenoides, donde empezamos a ver en la parte anterior una prolongación ósea que se denomina proceso etmoidal del esfenoides, que se articula con la parte más posterior de la línea media de la lámina horizontal del etmoides. Inmediatamente por detrás de este proceso etmoidal del esfenoides encontramos toda esta lámina cuadrilátera que se denomina yugum esfenoidal. El yugum esfenoidal está limitado por detrás por esta saliente que se ha venido a llamar limbo esfenoidal. A nivel del yugum esfenoidal, vamos a ver que a los lados de la línea media hay unos surcos que no son muy marcados, que son bastante amplios, que continúan a los surcos olfatorios del etmoides, por donde están discurriendo las cintillas olfatorias. Inmediatamente por detrás de este limbo esfenoidal, vamos a encontrar este surco transversal. Este surco transversal que da paso o da alojamiento al quiasma del nervio óptico. Los nervios ópticos ingresan a la cavidad craneal por los conductos ópticos que están debajo de las alas menores, en este caso a estos dos niveles, y a este nivel de este surco del nervio óptico se encuentra el quiasma óptico. Entonces, este surco también ha venido a llamarse surco prequiasmático, puesto que ahí se aloja el quiasma óptico. Inmediatamente por detrás de este surco óptico o prequiasmático vamos a encontrar esta saliente que se denomina tubérculo de la silla, el tubérculo de la silla. ¿Por qué? Porque inmediatamente por detrás encontraremos esta gran excavación que es denominada silla turca, donde se aloja la glándula pituitaria o hipófisis. Ahora, en la vertiente anterior de esta silla, en ocasiones se puede encontrar una crestita que es el punto de unión de los puntos de osificación de los esfenoides y pues es una cresta sinostósica que presenta en sus dos extremos unas salientes como esta que se han venido a llamar apófisis clinoides medias. No es constante. Sin embargo, como verán ustedes en este espécimen, a este lado, en el lado derecho, existe la apófisis clinoides media y existe parte del surco de soldadura o sinostósico. Inmediatamente por detrás de la silla turca vamos a encontrar una lámina cuadrilátera que ha venido a llamarse el dorso de la silla. En este dorso de la silla, en su extremo superior, vamos a encontrar las apófisis clinoides superiores. En estas apófisis clinoides superiores se va a insertar la tienda del cerebelo. La lámina cuadrilátera es acanalada y se continúa con con un canal similar en el occipital y están formando lo que se ha venido a llamar con el nombre de clivus. Los bordes laterales de este dorso de la silla que tiene forma cuadrilátera presentan dos escotaduras, una escotadura superior para el paso del nervio tercer par craneal u oculomotor y una escotadura inferior para el paso del seno petroso inferior. Entonces, todo eso es la cara superior del cuerpo del esfenoides. Y ahí estamos viendo pues al esfenoides en su sitio. Este es el yugo esfenoidal, el limbo esfenoidal.
ahí tenemos el surco prequiasmático, ahí tenemos los dos conductos ópticos, ahí tenemos el tubérculo de la silla. Teóricamente aquí debería estar la cresta sinostósica y las apófisis clinoides y no están. Ahí se encuentra la silla turca. Ahí tenemos la lámina cuadrilátera o dorso de la silla con sus apófisis clinoides superiores, sus escotaduras, su escotadura superior para el paso del tercer par craneal y su escotadura inferior para el paso del seno petroso inferior. Y vean ustedes cómo todo el dorso de la silla turca del cuerpo del esfenoides en su cara superior se continúa con este otro gran surco de la apófisis basilar del occipital, formando lo que se ha venido a llamar clivus. Este clivus muy importante por su relación con el tallo cerebral o tronco encefálico. Y en esta imagen lateral vemos, ahí está el limbo esfenoidal, el yugo esfenoidal, el proceso etmoidal del esfenoides, la cresta anterior, la silla turca, el dorso de la silla, y vemos que debajo de la silla turca se encuentra el gran seno esfenoidal. Importante acordarnos de esta relación, puesto que este seno esfenoidal está yendo a dar a las fosas nasales. Y pues cuando se trata de hacer cirugías de tumores de la glándula hipófisis, se hace un abordaje por vía nasal, horadando el cuerpo del esfenoides y horadando a la silla turca para llegar a la glándula hipófisis y operar bajo microscopio. El cuerpo, hemos visto ya la cara anterior, hemos visto la cara superior y esta es la cara inferior del cuerpo. Ahí la estamos viendo en su lugar a la cara inferior del cuerpo y en la cara inferior del cuerpo vamos a encontrar la cresta media inferior. Esta cresta media inferior se va a encontrar con la parte inferior de la cresta media anterior y entre las dos van a formar un saliente que ha venido a denominarse pico del esfenoides. De esta cresta media inferior se están partiendo unas excrescencias laminares triangulares que se han llamado cornetes esfenoidales. Y en la cresta media inferior se articula con las alas del hueso vómer para formar la esquindelesis esfeno-vomeriana media. Y la cara posterior del cuerpo la estamos viendo aquí muy peculiarmente, aparentemente está cortada con serrucho. La cara posterior del cuerpo precisamente es la zona por donde el cuerpo del esfenoide se articula con la apófisis basilar del occipital por medio de una articulación cartilaginosa y hialina y con el paso del tiempo esa articulación cartilaginosa y hialina se osifica y pues hacen que el esfenoides con el occipital sean una sola pieza ósea y cuando se trata de disecar para separar estos huesos pues es necesario utilizar un elemento cortante como una sierra fina. Las caras laterales, aquí estamos viendo una de las caras laterales del cuerpo del esfenoides, donde encontramos partiendo desde la parte posterior hasta la parte anterior un canal sinuoso que es el canal del seno cavernoso o carotídeo, que aloja a la glándula carótida. El inicio de este canal está limitado lateralmente por una prolongación ósea, por esta prolongación ósea que se denomina língula del esfenoides aquí en la cara lateral. Y por delante de este surco del seno cavernoso o carotídeo, formando parte ya de la pared interna de las cavidades orbitarias, esta cara medial del cuerpo del esfenoides nos presenta este surco que es el surco del tendón de Zinc. Este surco del tendón de zinc a veces presenta por delante una cresta donde se inserta el tendón de zinc o tendón común de los nervios o de los músculos oculares. ¿Sí? Este tubérculo también ha venido a llamarse tubérculo infraóptico. Bueno, en resumen, tenemos en las caras laterales el canal del seno cavernoso o carotídeo, la língula, el surco del tendón de zinc y el tubérculo infraóptico. Luego estamos pudiendo observar aquí la silla turca, el dorso de la silla,
las apófisis clinoides posteriores, la escotadura del motor ocular común y la escotadura del seno petroso inferior, que corresponden a otras partes que ya hemos descrito anteriormente. Pues aquí estamos viendo también parte de la apófisis clinoides medias. De la parte anterosuperior del cuerpo del esfenoide se desprenden las alas menores, que tienen una forma general triangular, que tienen una raíz superior aplanada de arriba abajo y muy ancha, que es toda esta, y una raíz inferior que es más o menos cilíndrica y bastante corta. Luego de su origen, ambas raíces se unen y forman esto que es el conducto óptico y el conducto óptico. Las alas menores presentan un borde anterior que se articula con la lámina horizontal del frontal, un borde posterior, ya que en ocasiones presenta un surco, el surco del seno venoso de Breschet. Estas apófisis también han venido a llamarse apófisis ingrasias. Y la parte posteromedial de estas alas menores presenta esta prolongación que se han venido a llamar apófisis clinoides anteriores, donde se inserta la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo. En esta vista estamos observando cómo se ha quitado la raíz superior de las alas menores del esfenoides y estamos viendo que por el conducto óptico precisamente está pasando este nervio que es el nervio óptico y esta arteria que es la arteria oftálmica. Aquí estamos viendo la raíz superior, la raíz inferior y el conducto óptico. También podemos observar que entre la parte inferior de las alas menores y la parte superior de las alas mayores se forma esta hendidura alargada que es denominada hendidura orbitaria superior. Aquí estamos viendo más o menos una imagen como esta del néter en esta disección, donde se ha disecado la dura madre, la raíz superior de las alas menores y estamos viendo cómo el nervio óptico ingresa, ingresa a la cavidad craneal. Y estamos viendo que por debajo está la silla turca y en este caso la silla turca está ocupada por la glándula hipófisis que está cubierta por esta prolongación de la dura madre, que es la tienda de la hipófisis. Pasamos a ver inmediatamente las alas mayores. Ahí están las alas menores, que ya las hemos descrito, y ahí están las alas mayores del cuerpo del esfenoides, que se desprenden precisamente del cuerpo del esfenoides, y estas alas mayores nos van a presentar un borde interno, un borde externo, un extremo superior, un extremo inferior, una cara exocraneal, que es esta que estamos viendo acá, y una cara endocraneal. Las alas mayores en su borde interno tienen una parte superior libre, una parte media que es la que se une al cuerpo del hueso y una parte posterior que también es libre. En las alas mayores, entonces vamos a empezar a describir la cara endocraneal y ahí vemos precisamente la parte superior de las alas mayores que es libre y forma la hendidura orbitaria superior. Ahí vemos la parte media que es adherente al cuerpo y ahí vemos la parte inferior que también es libre, que sin embargo se articula con el temporal para formar el agujero rasgado anterior o lacerado. En la cara endocraneal de las alas mayores del esfenoides vamos a encontrar una serie de eminencias digitales y depresiones, eminencias mamilares y depresiones digitales para las circunvoluciones del lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. También vamos a encontrar una serie de surcos para el paso de la arteria meningia media y sus ramas. Ahora, unos milímetros por debajo y detrás de la hendidura orbitaria superior, cerca de la raíz de las alas, vamos a encontrar este orificio que es el foramen redondo. Este foramen redondo que permite la salida de la rama maxilar del nervio trigémino
del cráneo. Sale del cráneo por el agujero redondo la rama maxilar del nervio trigémino, acompañado a veces por una vena emisaria. A unos 5 o 6 milímetros por detrás de este orificio se va a encontrar otro orificio un poco más amplio y de forma oval, y que precisamente se denomina foramen o agujero oval. Este agujero oval da salida de la cavidad craneal al nervio mandibular, que también es rama del trigémino. Y por este mismo foramen oval ingresa al cráneo la rama meningia accesoria y algunas venas emisarias. Finalmente, en la unión del borde interno y el borde externo de las alas mayores se encuentra esta saliente que se ha venido a llamar espina. Y en esta espina se encuentra un orificio, el orificio espinoso. Este orificio espinoso da paso, da entrada hacia la cavidad craneal a la arteria meningia media, y junto con la arteria meningia media, el nervio recurrente meningio, rama del nervio mandibular. Entonces, eso es lo que pasa por estos tres orificios principales. Los orificios principales de las alas mayores son el foramen redondo, por donde sale el nervio maxilar, el foramen oval, por donde sale el nervio mandibular, y el foramen espinoso, por donde ingresa la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio del mandibular. Y pues se encuentra muchas veces medialmente y por delante del foramen oval otro orificio, un orificio que se ha denominado agujero venoso, que da paso a una vena emisaria. Ha sido descrito por Vesalio, por eso es que antiguamente se conocía como agujero de Vesalio. Y por detrás y medialmente, no se distingue muy bien en este espécimen, parece esto. Vamos a encontrar otro pequeño orificio, que es el orificio petroso. El orificio petroso, que es el orificio superior de un conducto que se denomina conducto innominado de Arnold, por el que pasa una rama nerviosa del plexo timpánico y el nervio petroso mayor. Esas son las estructuras entonces que vamos a encontrar en la cara endocraneal de las alas mayores del esfenoides y que forman parte de la fosa craneal media. Y aquí tenemos la cara exocraneal, que nos presenta dos partes, separadas por esta cresta. Es una cresta vertical, esta cresta vertical que es la cresta cigomática, o simplemente la cresta vertical o borde cigomático, cresta o borde cigomático. Esta cresta o borde cigomático, que se articula precisamente con el hueso cigomático, nos presenta la división de una parte interna, que es la carilla orbitaria, que aquí está resaltada con verde, esta carilla orbitaria que forma la pared lateral de la cavidad orbitaria, y otra parte externa que es esta, la carilla temporocigomática. Esta carilla temporocigomática que nos presenta en su parte media esta cresta de división, que es la cresta infratemporal, que termina lateralmente en esta saliente que es el tubérculo esfenoidal. Entonces ahí la tenemos a la cara extracraneal con su carilla orbitaria, su carilla temporocigomática, su borde cigomático y su tubérculo esfenoidal en la cresta infratemporal. Aprovechamos para ver aquí la hendidura orbitaria superior, formada por las alas mayores y las alas menores del esfenoides, por donde discurren el tercer par craneal oculomotor, el cuarto par craneal troclear, la rama oftálmica del quinto par craneal, es del nervio oftálmico, el sexto par craneal oculomotor y la vena oftálmica superior. Esos cinco elementos están cruzando por esta hendidura orbitaria superior. Ahí estamos observando precisamente la porción temporocigomática de las alas mayores en la cara extracraneal, limitada por detrás por este borde más o menos cóncavo, que como verán ustedes se articula con el hueso
temporal, con la escama del hueso temporal. Ahí estamos viendo esta que es la cresta infratemporal y por delante de la cresta infratemporal estamos encontrando el tubérculo esfenoidal. Vemos cómo esta porción temporocigomática está formando parte de la gran fosa temporal y hacia abajo de la fosa infratemporal, también llamada fosa cigomática. Pues llegamos a las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides se desprenden de la cara inferior del cuerpo del esfenoides por dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. Esta raíz medial y esta raíz lateral se unen luego de su origen para formar este conducto, que es el conducto pterigoideo, que da paso a los vasos y nervios pterigoideos o vidianos. Inmediatamente por debajo se unen los dos bordes anteriores de las alas medial y lateral de la apófisis pterigoides y por debajo nuevamente se separan para formar la escotadura pterigoidea. Ahí estamos viendo la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. En la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides vamos a encontrar una saliente, esta la espina de Sibinini que da inserción al ligamento esfenomandibular. Ahí tenemos el ala interna, en cuya parte superior se encuentra una escotadura en relación con el conducto faringotimpánico o tuba auditiva y hacia abajo, en el borde posterior de la linterna, vamos a encontrar este gancho, el gancho de la apófisis pterigoides. Este gancho de la apófisis pterigoides es la zona donde se refleja el tendón del músculo tensor del velo del paladar. Entre las dos alas de la apófisis pterigoides se forma esta fosa pterigoidea. En toda la fosa pterigoidea se va a insertar el músculo pterigoideo media, excepto en la parte superior, donde existe una fosita llamada escafoidea, donde se inserta el músculo tensor del velo del paladar. Vemos también por detrás esta que es la escotadura pterigoidea, que es ocupada por la apófisis piramidal del palatino, que va a completar la fosa pterigoidea. Aquí estamos viendo precisamente toda esta es la fosa pterigoidea. En esta imagen, este es el gancho de la apófisis pterigoides muy marcado. Este es el ala interna, que vean ustedes cómo la cara interna del ala interna está formando la parte posterior de la pared lateral de las fosas nasales y al mismo tiempo es el límite de las coanas óseas. Ahí estamos viendo toda esta es la fosa pterigoidea, ahí está el ala externa, ahí está la apófisis piramidal del palatino y aquí arriba estamos viendo la fosita escafoidea, esa fosita escafoidea, que da inserción al músculo tensor del velo del paladar. Y ese mismo músculo tensor del velo del paladar refleja en este gancho hasta insertarse en la parte media del paladar blando. En esta imagen, pues estamos viendo el conducto óptico por donde están discurriendo, como habíamos mencionado, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Estamos viendo cómo se dirigen hacia la hendidura orbitaria superior, el nervio tercer par craneal, oculomotor, el cuarto par craneal, patético o troclear, la rama oftálmica del quinto par craneal, todo esto es el quinto par craneal, y el nervio abducens, que pasan por la hendidura orbitaria superior, acompañados por la vena oftálmica superior por el foramen redondo, está saliendo de la cavidad craneana, como estamos viendo aquí, el nervio maxilar. Y por el foramen oval está saliendo el nervio mandibular y está ingresando una vena emisaria. Por el foramen espinoso está ingresando la arteria meningia media acompañada de su vena y está ingresando las ramas recurrente meningia del nervio mandibular. Ahí vemos el clivus, donde encontramos un plexo venoso y aquí estamos viendo en la silla turca la hipófisis cubierto por su tienda de la hipófisis que es una prolongación de la dura madre. Y ahí lo tenemos al esfenoides
con su cuerpo, con sus alas mayores, sus alas menores, sus apófisis pterigoides, su conducto pterigoideo ovidiano, y pues lo vamos a ver en 3D. Ahí estamos viéndolo con su cara exocraneal de las alas mayores, con su carilla temporo cigomática, y aquí tenemos la carilla orbitaria, ambas separadas por esto que es el borde cigomático. Ahí estamos viendo la cresta infratemporal con el tubérculo del esfenoides. Ahí lo tenemos en su lugar, articulado por detrás con el temporal, por arriba con el frontal, formando parte de la cavidad craneal, formando parte de las fosas nasales, formando parte de la fosa temporal y de la fosa infratemporal. Ahí lo tenemos al esfenoides o hueso cuña del cráneo. Muchísimas gracias por su atención.